han tenido actividad reciente. El tema con el volcán de San Salvador es que tiene una configuración de riesgo más intensa que otros volcanes, porque tiene a una ciudad capital y a toda su área metropolitana, parte de lo que es el centro económico-cultural del país, en su entorno, en sus laderas. Nosotros estamos haciendo el monitoreo permanente de la sismicidad, dado que necesitamos saber cómo esta sismicidad, dónde está ocurriendo, a qué profundidad ocurre, qué frecuencias son, para ver si esta sismicidad sigue el mismo patrón que ya se tienen identificados en otros volcanes previos a una erupción. Los volcanes que han hecho erupción en los últimos 10.000 años, se consideran que para el país tenemos 18 volcanes individuales y 3 campos volcánicos distribuidos en todo el país. En El Salvador hay 21 volcanes que todavía se consideran activos, pero de estos 21, 6 presentan todavía rasgos de actividad y sobre todo son los que han tenido erupciones más recientes, lo que llamamos históricas, ¿sí? En los últimos 500 años. Estos 6 están alineados en la cordillera volcánica. Pues conocemos bien al Santana, que tuvo erupción en 2005, el de San Miguel, que tuvo la erupción más reciente del país, y también el San Salvador, junto con el Izalco, con el de San Vicente, son también volcanes activos y por tanto pueden tener actividad en el futuro. Los primeros estudios sobre la geología y la vulcanología salvadoreña los hizo el alemán Helmut Meyer-Abig de 1950 a 1957. Este especialista creó el Instituto Tropical de Investigaciones Científicas, el Servicio Geológico Nacional y el Departamento de Sismología, del cual fue director. También publicó un libro sobre los volcanes activos de Guatemala y El Salvador y otro con el nombre de Texto de Geología General. Fundó la revista Comunicaciones para la publicación de las primeras investigaciones geológicas. Bien, nos encontramos aquí en el lado norte del volcán de San Salvador, en la cota 1400 metros sobre el nivel del mar, exactamente en una de las 10 bocas eruptivas que emitieron lava durante la erupción de junio de 1917. Este pequeño cráter no existía y constituye una abertura o una fractura que se formó para que la lava saliera y tuviera el campo de lava que se formó para la erupción de 1917. Este flujo de lava alcanzó en promedio 7 kilómetros desde este lugar, alcanzando hasta la carretera que va entre Quesaltepeque y el desvío Santa Ana. Y afectó esa carretera, la atravesó y fue un flujo de lava de aproximadamente 7 kilómetros de longitud. Ahorita estamos como en la ladera del volcán, a lo largo de la cual se abrieron fracturas por donde hubo la emisión de lava. Y por eso ese tipo de erupciones se le llama erupciones fisurales, es decir, es una fisura que atraviesa todo el volcán de San Salvador, que desde Plan de la Laguna, viniendo por La Hoya, llega al Boquerón, atraviesa el Boquerón y sigue en dirección, un rumbo norte-30 oeste hasta Laguna Caldera. A las 6:55 de ese 7 de junio, un terremoto de 6.5 de magnitud destruye San Salvador. 35 minutos después, otro evento sísmico de 6.4 termina de botar lo que había quedado en San Salvador. Aproximadamente se dice que unas 1.050 personas mueren durante estos eventos. Y a las 8:45 del mismo día, después de 2 eventos sísmicos, comenzó la erupción con una fase magmática al norte
de lo que es el volcán. Se abrieron algunas grietas, aquí tenemos que la vía férrea fue soterrada por las coladas de lava. Ese lago que estaba dentro del boquerón comienza a haber una migración de la salida y empieza a ebullir, empieza a secarse y en su fondo comienza a emanar lo que hoy conocemos como el boqueroncito. Y el boqueroncito estuvo activo hasta el mes de noviembre de 1917. Pues a mis espaldas tenemos el gran y profundo cráter Boquerón del volcán de San Salvador. Como pueden ver, es muy grande, tiene un diámetro aproximado de 1.5 kilómetros y una profundidad de 500 metros. Y al fondo puede verse el Boqueroncito, que es parte de la erupción de 1917. Antes de la erupción de 1917 y que se formara el Boqueroncito, existía una laguna que tenía unos 80 metros de profundidad, de acuerdo a los estudios. Y a raíz de la erupción se evaporó este lago y se formó el Boqueroncito. Este gran cráter, como pueden ver, es muy grande y el tamaño de las erupciones en algunos casos está en relación directa con el tamaño del cráter. Para el caso de la erupción de 1917 no fue principalmente por el cráter central, aquí Boquerón, sino que fue por el flanco norte. Sin embargo, tenemos estudios de erupciones, de dos erupciones que ocurrieron, una hace 1000 años y la otra hace 800 años, que sí ocurrieron por este cráter central Boquerón, que fueron erupciones que levantaron columnas eruptivas más de 15 kilómetros de altura. Ya no vivimos en la falda del volcán, vivimos prácticamente en los volcanes. ¿Pero por qué? ¿Por qué las ciudades crecieron y se forjaron bajo la sombra de nuestros volcanes? Y fíjense bien que es interesante, estas erupciones ayudan a construir suelos fértiles. ¿Por qué? Las cenizas que sacan, las lavas que sacan, los flujos piroclásticos, cuando se depositan, después de que se han depositado, se convierten en nutrientes. Y estos nutrientes nos dan tierras fértiles. Adicionalmente, todas aquellas rocas que están bajo la superficie nos crean los mantos acuíferos o aquellas zonas de recargas para las aguas. Entonces quiere decir que también tenemos agua. Tenemos en un volcán, por ejemplo San Salvador, una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un clima realmente agradable, tenemos buena vegetación, buena fauna. Entonces son lugares ideales para vivir. Nos dan vida los volcanes, pero en los momentos que estos entran en erupción, hay que tener un especial respeto y cuidado conforme estos puedan hacer sus depósitos por medio de las diversas erupciones. ¿Pero por qué tenemos volcanes? Es una buena pregunta. La exclusividad del Salvador no es así, sino que viene de un arco que está en toda Centroamérica y este arco continúa estando alrededor del mundo en el cinturón circunpacífico o cinturón de fuego que rodea todo el Pacífico. Y la capa del Caribe tiene enfrente la capa de Coco, y la capa de Coco se mueve en esta dirección y Caribe en una dirección compuesta. Entonces, esto lo que indica es que alguna de las dos grandes masas que conforman las capas tectónicas va a ceder. ¿Por qué? Porque es menos fuerte. Entonces, en este caso, la capa de Cocos se dice que subduce o se hunde ante la capa del Caribe. Más o menos entre los 120 y los 170 kilómetros de profundidad tenemos las condiciones idóneas para tener agua en estas capas continentales. Entonces esto nos permite la fusión parcial de estas rocas y estas rocas poco a poco comienzan a subir, comienzan a ascender y se colocan en las cámaras magmáticas que están bajo nuestros volcanes, formando la cordillera volcánica del Salvador. Los volcanes están paralelos a lo que es el choque de la zona de subducción. Entonces, esto nos confirma que el generador de nuestro vulcanismo se debe a este choque de estas grandes capas tectónicas. ¿A quiénes tenemos en periodo eruptivo ahorita? Tenemos a San Miguel, Santana con su última erupción en el 2005, y tenemos volcanes que están dormiditos, como el caso de San Vicente,
el caso de la caldera de Ilopango, que es un volcán también, la caldera de Coatepeque, el Izalco, que estuvo activo de 1770 hacia 1966. Actualmente lo único que tiene es un campo fumarólico en la parte alta de su rin, de su cráter. En nuestra región no podemos divorciar la parte sísmica con la parte volcánica, porque la parte sísmica es la que nos genera la autopista. Cuando tenemos un sismo, pensemos que tenemos una ruptura en estas capas, que en nuestra capa en el país andará entre los 40 y los 35 kilómetros de profundidad. O sea, abajo de nosotros tenemos un buen suelo, que tenemos unos entre 40 y 35 kilómetros de profundidad, pero veámoslo así como una caja de concreto. Cada vez que hay un sismo, eso me hace que una pequeña fisurita salga. Conforme el sismo es mayor, esa grieta o esa fisura va a ser mayor. Pero esa grieta me está dando el espacio para que un magma pueda ascender. Aquí acabamos de ver nada más Boquerón y lo que es la estructura principal. Pero el volcán está atravesado por un sistema de fallas. Y ese sistema de fallas se han reconocido algunos cráteres que se llaman cráteres adventicios o volcanes monogenéticos, un solo ciclo eruptivo, que están a lo largo de estas fallas. Veamos cuáles son. Tenemos Plan de la Laguna, tenemos Cerro La Hoya. Cerro La Hoya es donde aquí está el ecoparque, aquí tenemos la única parte donde tenemos fumarolas en el complejo volcánico de San Salvador. El Ministerio de Medio Ambiente cuenta con un observatorio ambiental con el recurso humano y equipo tecnológico que permite llevar de manera permanente el monitoreo de los volcanes, con énfasis en los que están activos como el de San Salvador. Demetrio y Eduardo son algunos de los expertos que vigilan todo lo que ocurre con estos centinelas dormidos. En las faldas del complejo volcánico capitalino, en la zona conocida como el Cerro La Hoya, existen estas fumarolas como evidencia de actividad. Aquí prácticamente tenemos solo lo que es vapor de agua, no tenemos un olor a azufre, no tenemos depósitos de algunos componentes que nos puedan estar indicando que sean gases magmáticos, sino que sencillamente es la evaporación que existe cuando el agua infiltra, encuentra un cuerpo caliente y ésta sale posteriormente a la superficie en forma de vapor, que es el único lugar en el complejo volcánico de San Salvador donde existen este tipo de emanaciones de vapor. Entonces es un sitio ideal para establecer un monitoreo, o sea, el monitoreo de temperatura de este sitio de La Hoya. Aproximadamente las líneas base nos andan entre 70 y 76 grados centígrados, el cual ha sido muy constante. Tenemos estaciones alrededor de los volcanes, volcán de San Miguel, volcán de Ilopango, aunque más se conoce como el lago de Ilopango, pero es una laguna cratérica, ¿verdad? Muy interesante, donde tenemos estaciones que están prácticamente rodeando el volcán de Ilopango. Y cualquier actividad sísmica, la semana pasada tuvimos 23 sismos en un término casi de 2 horas en el lago de Ilopango, ninguno sentido, porque es una manifestación de que el volcán está activo, ¿verdad? Y también alrededor del volcán de San Salvador no se diga, volcán de Santa Ana prácticamente, y al inicio la idea de la primera red era tener vigiladas, digamos, las estaciones, los volcanes, ¿verdad? Tenemos estaciones acelerográficas, ¿verdad?, que son estaciones para movimiento fuerte, estaciones de periodo corto, que es para medición de sismos pequeños. También tenemos estaciones de banda ancha con capacidad de registrar sismos que ocurren en cualquier parte del mundo. Y ese es el concepto de banda ancha. Una banda ancha es decir, tener para medir frecuencias bajas y frecuencias altas, o periodos bajos y periodos altos, de manera que cualquier sismo en cualquier parte del mundo, estas estaciones lo registran. Es decir, tenemos alrededor de 84 estaciones, ¿verdad? Con 3 es suficiente para ubicar un sismo, pero tenemos 84. Esto nos da idea de que la ubicación o la medición, digamos, del
del sismo es preciso. La información científica o técnica que nosotros proporcionamos, lógicamente, el primer receptor nuestro es Protección Civil, estamos de la mano con ellos, lógicamente, quienes establecen las alertas y a dónde se evacúa, a dónde se va, es Protección Civil. Lógicamente es alimentado con información científica y ellos saben, digamos, interpretar esta información que nosotros les proporcionamos, pero más que todo es eso, que la gente sepa que hay una institución del Observatorio Ambiental que está encargado del monitoreo volcánico. Nosotros seleccionamos la información sísmica en un radio de 20 kilómetros desde el Boquerón para ver un análisis espaciotemporal, para ver cómo están ocurriendo estos sismos. Entonces, con base en eso vemos que la sismicidad se concentra en 4 zonas. Una en lo que es el Valle de Zapotitán, otra en lo que es el Boquerón, en las fallas que atraviesan el área metropolitana de San Salvador y en lo que es el Cerro San Jacinto. El monitoreo volcánico también incluye la vigilancia a través de cámaras de video, como la que está ubicada en San Miguel, que permitió registrar la expulsión de roca y ceniza del volcán Chaparrastique durante la noche. También de manera permanente se hacen análisis del agua de la laguna de Chanmico, que es el cráter de un volcán que está directamente conectado con San Salvador. Que el agua es bien afín a mezclarse con los compuestos químicos. Cuando tenemos gases magmáticos, estos gases son bastante ácidos. Estamos hablando que está saliendo azufre, que está saliendo cloro, que está saliendo flúor, que está saliendo bromo. Y estos elementos o estos gases cuando vienen y se juntan con el agua, acidifican el agua y nosotros estuviéramos viendo un cambio en el comportamiento del pH. El pH lo que nos está haciendo es midiendo o la acidez o la basicidad en un cuerpo de agua. Sobre el complejo volcánico de San Salvador y sus alrededores vive un promedio de 2 millones de personas. El volcán capitalino es uno de los más activos. Su última erupción fue hace 100 años. El área de vulcanología del MARN, de cara al estar preparados ante una nueva erupción y para orientar a la población, ha previsto 3 posibles escenarios de impacto, tomando en cuenta el área geográfica que podría ser afectada y así proveer zonas de evacuación. ¿Cómo se generan estos mapas de amenaza? ¿Cómo esas líneas que me forman un mapa de amenaza se van creando? Se inicia con un reconocimiento de campo. O sea, hay que ir a reconocer qué es lo que el volcán hizo antes. Entonces, para generar los mapas de amenaza del volcán de San Salvador, se hizo un muestreo en todas estas zonas que están coloreadas. O sea, fuimos a mostrar lava, fuimos a mostrar caídas de ceniza, fuimos a mostrar bombas volcánicas. Agarra un modelo matemático y me simula una erupción dependiendo el producto que tenga. Puede ser ceniza, pueden ser esos bloques que salen, que se llaman balísticos, pueden ser flujos de lava o pueden ser esos flujos piroclásticos. Entonces, yo simulo qué pasaría si, y yo pongo la condición, qué pasaría si en agosto una erupción que suba una columna de 10 kilómetros y sacara 5 o 0.5 kilómetros cúbicos de material, ¿cómo se distribuiría? Escenario 1. Tipo de erupción. Estromboliana. Similar a la ocurrida en 1917. Escenario bastante probable de que ocurra. Si se llegara a generar una explosión de ceniza, puede cubrir 50 kilómetros cuadrados, y si a ello le agregamos explosión de roca, dichos fragmentos pueden tener 1 kilómetro de alcance, y si la erupción es acompañada de corrientes de lava, pueden alcanzar los 7 kilómetros de largo. Escenario 2. Tipo de erupción. Estromboliana violenta o vulcaniana, similar a lo que ocurrió en 2005 con el volcán de Santa Ana. En este escenario, las cenizas pueden dejar una afectación que alcance los 200 kilómetros cuadrados. La roca que expulse puede llegar a 3 kilómetros del cráter. Este escenario tiene una mediana probabilidad de que ocurra. Escenario 3. Subpliniano o de gran extrema magnitud. Una erupción bajo este escenario dejaría una explosión de ceniza que afectaría hasta los 1000 kilómetros cuadrados. La explosión de roca podría afectar un área de 250 a 700 kilómetros cuadrados. Los especialistas creen que las probabilidades de que este tipo de erupción ocurra son bajas.
Una erupción que pudiera ocurrir en este volcán, aunque fuera pequeña, afectaría mucho porque hay mucha infraestructura y muchas personas cerca de este volcán. Eso quiere decir también que lo que hace falta es prepararse. Primero conocer y entender mejor al volcán y después buscar información que proporciona la vigilancia volcánica, estar atentos y estar preparados. No quiere decir que cualquier actividad que haga un volcán sea catastrófica. Los volcanes, antes de tener erupciones súper violentas, esas son muy esporádicas. Hay que desincentivar dentro del radio de 2-3 kilómetros cualquier construcción de tipo permanente. Con permanente quiero decir una construcción donde residan las personas. El volcán de San Salvador está ubicado arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar. El volcán es un área frágil y susceptible a diversas amenazas de origen natural que se han visto incrementadas por el alto deterioro de los recursos naturales, suelos y agua, provocados en parte por la proliferación de proyectos urbanísticos y de construcción. Es por ello que el Ministerio del Medio Ambiente ha emitido una normativa denominada Zonificación Ambiental y Uso del Suelo para el volcán de San Salvador y zonas aledañas. Amparados en esta normativa de carácter ejecutivo, se ha frenado un proyecto que está por iniciar en esta zona. Lo que vamos a llegar ahora es a la educación de las personas. Definitivamente tenemos que comenzar con la juventud, para que ellos vayan creciendo y después vayan siendo esos entes multiplicadores que vayan informando en el futuro a sus hijos y a su familia, etc. Todos tenemos que trabajar de una manera sincronizada y conocedores del mismo fenómeno. A manera, por ejemplo, como decirlo, que cuando Protección Civil diga estoy emitiendo una alerta verde para el volcán, todos tengamos el conocimiento que implica una alerta verde, hacia dónde esto puede evolucionar. Y si está evolucionando y Protección Civil dice estamos dando una alerta anaranjada por una posible erupción, ese es el momento que todas las personas ya debemos de saber qué hacer. Ya debemos de saber hacia dónde tenemos que salir en una evacuación previniendo una posible erupción. La humanidad aprovecha todas las bondades que ofrecen los volcanes que van desde el clima, la vegetación, el paisaje, el agua y la fertilidad del suelo. El conocerlos y prepararse ante una actividad eruptiva que puede reducir los riesgos y la pérdida de vidas humanas. Las personas no pueden evitar que la naturaleza cumpla su ciclo. La clave es la educación para que haya prevención.